Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, yo soy Rey y hoy estaremos haciendo el plato grande, el de casi 1 metro, que hicimos anteriormente el molde en 2 videos. Hemos hecho el molde paso a paso. Como está, si no has visto, te recomiendo, lo dejé por acá o por acá para que vayas a ver cómo hicimos el molde. Y bueno, esta vez estaremos haciendo el plato en sí, el plato grande, cómo se hace, y el desmolde también al final del video, el desmolde del plato, que es súper fácil para los que no sepan. Y bueno, espero que les guste este video. No se olviden, si son nuevos, no se olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando subo nuevo contenido. También seguir mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. En YouTube, en la sección comunidad, subo las fotos también, igual que en Instagram y Facebook, así que ahí me pueden encontrar fácilmente. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde que hemos hecho, repito, en videos anteriores. Todos los links los estaré dejando, o si no, puedes ver mi lista de videos. Tengo una lista de videos con más de 100 videos. Ahí en los últimos videos están los últimos después de este video están el video del molde que hicimos desde cero, paso a paso. Lo primero que hacemos es mojar el molde y forrarlo con papel. Yo en este caso, como siempre les comento, utilizo papel de cemento. Puede ser cualquier otro papel, aunque el papel de cemento es un poco más resistente en la forma que se puede reutilizar varias veces. Bueno, una vez ya todo eso, ponemos nuestro marco que ya hemos hecho también. Les enseñé en el segundo video del molde cómo hacer nuestro marco, cómo se puede hacer. Bueno, ahora procedemos a poner un trozo de lo que es malla. Y bueno, no se aprecia muy bien, pues ya le pusimos un pedazo de malla a lo largo para que aguante, ¿no? Por el tamaño mismo, la presión y todo. Bueno, comenzamos a echar lo que es la mezcla. La mezcla, como ya sabemos, es 2 de arena y 1 de cemento. En este caso, como es un plato grande, utilizo 1 de arena gruesa, 1 de arena fina y 1 de cemento. Vamos esparciendo lo que es el cemento, la mezcla en todo el plato, ¿no? En este caso sería, este plato obviamente tendría que ser un poco grueso, ya que, como repito, va a aguantar el peso de toda la maceta y la tierra, ¿no?, que va a ir encima. Una vez que ya vamos, digamos, echando poco a poco y hasta tener la cantidad que deseamos, ya podemos ir moldeando la forma del molde, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Vamos moldeando todo. La mezcla debe ser lo más cercano a lo que ven en el video. Como ven, no es una mezcla aguachenta ni tampoco muy seca, ¿no? Está en intermedio de las dos. Ahora comenzamos a ver el gruesor que nosotros estamos buscando, si está bien, y si no, si está muy grueso aún así, con la plancha mismo vamos aplastando un poco. Ya después de eso vamos cortando al ras del marco, siempre vamos cortando la inclinación de lo que es el plato. Depende del molde que tan inclinado lo hemos hecho, ¿no? Si no está muy inclinado, no es recomendable inclinarlo mucho en los lados, ¿no? Si no, va a salir delgado la parte de cerca de la base. No sé si me llegan a entender. Igual, si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios, respondo todo. Echamos cemento, bueno, el seco, que es igual 2 de arena y 2 de arena, claro, y 1 de cemento. Y vamos limpiando la mesa, ¿no?, para que podamos trabajar con mayor facilidad, ¿no? Y una mesa limpia, para que no se mezcle meramente el seco con lo mojado, ¿no? Ahora utilizamos lo que es un poco de mezcla húmeda, ¿no?, para ir tapando los orificios que nos quedan, y
digamos si está muy inclinado el plato, podemos ir agregando la mezcla, ¿no? Para ponerlo un poco más grueso los lados. Y sobre todo moldear las esquinas bien, ¿no? Para que esté bien formaditas las esquinas, para que no nos dé mucho trabajo al momento de acabar. Procedemos a secar. El secado es muy importante. No importa el exceso, ya que es un plato grande y debe estar bien seco. No se puede, digamos, chorrear o algo, ya que complicaría y demoraría más el proceso. Todo lo que como he repetido en videos antiguos, todos los que se quitan, todos esas sobras, va en un mismo recipiente donde hemos hecho la mezcla, y eso nos sirve para que nosotros podamos luego reutilizarlo, obviamente en ese mismo momento, ¿no? Después de terminar usamos para otro plato o algo. Ahora con una regla procedemos a lo que es bajar, digamos, ir raspando, y para que el plato esté recto echamos un poco de la misma mezcla para echarle agua y desparramarlo, ¿no? Para tapar algunos orificios o algunos sitios donde capaz haya hueco, ¿no? Vamos con la plancha, vamos alisando todo y volvemos a lo que es el secado. Todo el plato, ¿no? Principalmente los costados bien secos que estén. Todos los costados, es que es la parte donde vamos a pasar la curva y lo vamos a moldear todo. Así que limpiamos nuestra mesa ya para la parte final. Ya nos queda solamente sacar ya el seco último que hemos puesto, ¿no? Vamos retirando todo lo que nos haya quedado sucio en la mesa para poder culminar. Ahí vamos raspando, como aprecian en el video. Vamos raspando todo lo que hemos secado y ya nos queda la forma que le dimos al principio. Por eso es recomendable al principio ya darle toda la forma para que después se nos haga mucho más fácil el acabado. Ahora pulimos brevemente la parte de los lados para que al momento de raspar arriba no se nos vaya a deformar o algo. Ahora sí, ya raspamos también la parte de arriba. Ya acabando toda esta mezcla, nos vamos al mismo recipiente para que lo reutilicemos, ¿no? Ya raspamos todo y ahora simplemente nos queda dar una pequeña pulida para que nos quede bien liso, ¿no? Aunque la parte de arriba no es mucho, de que el plato en sí va a ir boca abajo. Ahora aplastamos un poco, dando obviamente la forma recta al plato para poder pasar la curva. Toda esta curva que estamos haciendo, les he enseñado un video que también estaré dejando el link por acá, que es un video donde les enseño cómo de qué está hecho la curva y cómo hacerlo. Es súper fácil, que no les tomará más de un par de minutos en hacerlo. Y se hace la curva para que las esquinas no estén tan en punta, ¿no? Y se vayan a aquiñar fácilmente. Con esto ya tiene una forma más redondeada y tiene otro acabado. Ahora comenzamos a pulir ya la parte de abajo. Como ya le hemos dado una primera pulida, pulida ya va a ser mucho más fácil. Simplemente darle ya los detalles para que no nos quede marcas o algo. En la parte de arriba de igual manera ya le hemos dado una pulida al principio. Ahora solamente ya nos queda eliminar las rayas que nos deja lo que hicimos al borde. Limpiamos nuestro marco, ya estamos acabando, prácticamente ya hemos acabado. Limpiamos nuestro marco y bueno, acá lo dejamos un día completo por el mismo tamaño que es un plato pequeño, obviamente menos horas diré, pero un plato grande sería un día completo. Y ahora vamos a pasar a lo que es el desmolde. Después de un día ya tenemos la maneta más dura y procedemos a mover lo que es con todo molde
para que se despegue de la mesa y podemos sacar. Ven como es muy fácil, solamente jalamos por la parte de arriba, ya que el mismo peso del molde hace que el molde se quede abajo. Y con mucho cuidado vamos sacando y acomodando la maceta, el plato diré, de esa forma, ya que no ponemos mucha presión al medio, ya que si no se nos podía quebrar, porque aún así acá ya secado está fresco. Ya procedemos a sacar nuestro marco, todo nuestro papel. Si quieren pueden repetir el video en la parte donde se desmolda el plato para que vean digamos en qué forma se agarra, porque prácticamente todo eso ya es técnica, agarrado de una forma para que no se quiebre, digamos, al medio principalmente, porque si hay mucha presión al medio o algo, se nos quiebra y ahí sí es un tiempo perdido. Pasamos, lijamos todo nuestro plato, ya está listo para llevarlo a otro sitio y poder seguir haciendo otro, ¿no? Acá le demuestro una vez más cómo lo cargo de manera para que no se rompa, siempre de los lados, sin meter presión al medio, y así lo podemos trasladar y ya después de días podemos tarrajearlo y después ya usar para lo que es un plato para un macetero. Acá siguiente les voy a dejar unas fotos de cómo nos quedó este y muchos más platos de este mismo tamaño. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.